Hola, buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar inicio a esta jornada que corresponde al evento público de la Red Internacional de Mujeres Previamente Encarceladas. Quiero darle la bienvenida a las personas que se unen a nosotros en este espacio de manera presencial, pero también a quienes se conectan en este momento desde Zoom. Este evento va a ser principalmente en español, pero tendremos algunas secciones en inglés. Para aquellas personas que se conectan desde otros países y que tienen otros idiomas, tendremos la traducción simultánea en inglés. Así que quienes están en este momento desde Zoom pueden utilizar la opción de traducción simultánea que aparece en la parte inferior de la red de Zoom. Voy a decir esto en inglés para los que se conectan por Zoom. Tendremos interpretación simultánea, así que pueden utilizar la opción de idioma, interpretación al pie de la pantalla para escoger el idioma que Me voy prefieran. a permitir presentarme primero. Mi nombre es Diana Esther Guzmán, soy la directora de Justicia, que es el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, un centro de estudios de investigación y de pensamiento ubicado en Colombia, y nosotros hacemos parte de las organizaciones que convocan este evento y que hemos estado apoyando el trabajo de la Red Internacional de Mujeres Previamente Encarceladas. Me corresponde a mí el enorme honor y el gran reto de moderar este espacio, que para mí no es solamente un gran espacio de articulación, sino sobre todo un espacio fundamental para posicionar las voces de las mujeres y para mostrar el enorme valor que hay en el trabajo de las mujeres previamente encarceladas, e incluso para motivar nuevos espacios de reflexión y acción colectiva. Quiero entonces empezar por contarles por qué tiene sentido que se cree una red internacional de mujeres anteriormente encarceladas. ¿De dónde viene esa iniciativa? Y esta viene de una constatación empírica fundamental, y es que en los últimos años ha habido un aumento alarmante del número de mujeres encarceladas en todo el mundo. Solo para darles un par de datos, la última edición de la lista mundial de mujeres encarceladas que acaba de publicarse muestra que el número de mujeres y niñas detenidas en todo el mundo ha aumentado un 60% desde el año 2000 hasta ahora. Y uno podría decir, bueno, eso hace parte de una tendencia general punitivista en la que estamos mundialmente, una suerte de deriva punitivista, pero lo cierto es que cuando se hace la comparación con el número de hombres o con cuánto ha crecido la población carcelaria masculina, pues el contraste es significativo. El número de mujeres encarceladas ha incrementado en un 60%, mientras que el de hombres alrededor del 22%. Eso llama la atención sobre la necesidad de pensar la intersección que existe entre el sistema carcelario y los temas de género. En América Latina, la situación no es particularmente distinta. Si excluimos a los Estados Unidos, se estima que hoy en día hay 95,000 mujeres privadas de la libertad en las Américas, frente a los 37,671 del año 2000, lo que supone un aumento del más del 150% en poco más de 2 décadas. Así que esos datos ya nos muestran la importancia de potenciar estos espacios de articulación entre las mujeres previamente privadas de la libertad. El aumento continuo de encarcelamiento de las mujeres está impulsado en gran medida por leyes punitivistas sobre drogas y políticas de mano dura que afectan de manera desproporcionada a las mujeres. En la mayoría de los países latinoamericanos, los delitos relacionados con las drogas son la principal causa de encarcelamiento femenino, y el porcentaje de mujeres encarceladas por estos delitos es casi siempre mayor al de los hombres. Así que este encuentro de la red internacional es un espacio donde las mujeres compartieron sus experiencias, pero también sus estrategias de incidencia. Y a partir de eso, el propósito era poder elaborar un plan de acción para trabajar juntas con el fin de acabar el encarcelamiento de mujeres y niñas alrededor del mundo. Este espacio es el cierre de ese encuentro y es el momento fundamental en el que la red le va a contar al mundo, le va a contar a Colombia, pero también al mundo, en qué consistió ese trabajo y cómo se proyectan hacia futuro.
Con esto entonces quisiera contarles brevemente cuáles son las organizaciones convocantes, por supuesto la red, pero detrás de este evento está también la Corporación Mujeres Libres, que es una organización conformada por personas que se identifican a sí mismas como mujeres y que estuvieron privadas de la libertad. Tienen un trabajo maravilloso en Colombia y articulan distintas iniciativas tanto a nivel local como internacional. Está también el Consejo Nacional de Mujeres y Niñas Encarceladas previamente, que fue fundado en el 2010 por un grupo de mujeres encarceladas en una prisión federal de los Estados Unidos. Otra de las organizaciones convocantes es la Oficina de Washington sobre América Latina, WOLA, que es una organización líder en investigación e incidencia que promueve los derechos humanos en las Américas. Y finalmente, de Justicia, la organización de la que hago parte, que es un centro de estudios jurídicos y sociales localizado en Bogotá. Este foro va a tener 5 momentos. El primero es la apertura, que estará a cargo de la senadora María José Pizarro, a quien ya le daré el uso de la palabra. Luego tendremos un segundo, como parte de este momento de apertura, tendremos entonces la presentación del video de la profesora Ángela Davis, en donde reconoce la importancia de este tipo de iniciativas, y luego el momento más esperado, que es, por supuesto, la presentación de la Red Internacional de Mujeres anteriormente encarceladas. Luego de eso, tendremos una presentación sobre una de las iniciativas más interesantes que está o que ha ocurrido acá en Colombia, que es la Ley de Servicio de Utilidad Pública. Y ahí vamos a tener la participación del Ministerio de Justicia, pero también de la red. Ese espacio, de hecho, es el espacio que nos va a permitir entender por qué tiene sentido pensar y organizar un evento como este en Colombia en este momento. Y finalmente tendremos el cierre, en donde como parte del cierre tendremos un evento simbólico. Con esto entonces me permito darle la palabra a la senadora María José Pizarro Rodríguez, quien nos acompaña hoy entonces para dar las palabras de apertura. Para quienes no lo conocen y dado que tenemos una audiencia internacional, María José es lideresa política, activista por la paz y la memoria, ha dedicado su trabajo y su esfuerzo a recuperar la memoria viva del país y en particular la historia de Carlos Pizarro, máximo comandante del movimiento guerrillero M-19, asesinado tras firmar la paz en 1990. Desde la Secretaría de Cultura de Bogotá entre 2011 y 2013 y el Centro Nacional de Memoria Histórica entre 2013 y 2017, María José ha trabajado o trabajó con comunidades en el diseño, implementación y coordinación de programas para la participación, los derechos de las víctimas y las políticas públicas de reparación y memoria, las acciones conmemorativas y la construcción de memoria. Actualmente es senadora de la República por el Pacto Histórico. María José, un placer tenerte. Bueno, primero, gracias. Antes que nada, un saludo muy especial, un abrazo para todas, para todos. Estoy feliz de estar aquí. Habíamos pensado que no iba a poder estar, ya habíamos inventado varias estrategias para poder estar de alguna manera. Precisamente porque en este momento hago parte de la delegación del Gobierno Nacional en las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, con el ELN. Así que debería estar en el ciclo, en el tercer ciclo que se está desarrollando en este momento en La Habana, pero por supuesto también hay compromisos aquí y entre los compromisos que hay en Colombia está precisamente sacar adelante un proyecto de ley de la entraña del presidente Gustavo Petro, de este gobierno, y del cual soy coordinadora ponente, lo que me implica varios retos. Pero antes de hablar del proyecto de ley, en primer lugar, decirles que primero agradecerle a la Corporación Mujeres Libres y a todas las organizaciones que han convocado este foro por haberme invitado. Pero hablo de la Corporación Mujeres Libres porque hicimos una visita que creo nos cambió la vida a todo el equipo y además nos comprometió profundamente con este proyecto de ley, pero antes de saber que estaría como coordinadora ponente de este proyecto de ley,
nos invitaron a acompañarlas en una visita que realizaron o que realizaban a la cárcel del Buen Pastor, a la cárcel de mujeres del Buen Pastor. Yo no había estado en la cárcel del Buen Pastor, pero curiosamente mi prima, que es como mi hermana, nació en la cárcel del Buen Pastor. Cuando a mi tía la detuvieron en 1979, los primeros días de 1979, estaba embarazada. Ella fue llevada al Cantón Norte. Voy a darles un pequeño contexto a las mujeres que no son de aquí de Colombia, para que puedan ustedes también entender de lo que les estoy hablando. A ella la detuvieron por ser miembro del movimiento 19 de abril. Mi padre y mi madre también fueron militantes del movimiento 19 de abril. Y en esa época, en 1978, después de una acción que realiza el M19, se desató una persecución muy fuerte contra quienes militaban en esta guerrilla, contra militantes, simpatizantes, familiares, cualquier cosa que oliera al M19 fue perseguida en este país, y se dieron muchísimos allanamientos. Se calcula que más de 5.000 allanamientos se realizaron en esa época en distintas ciudades, a familiares, a militantes, y es más, varias personalidades del país salieron al exilio, entre ellas Gabriel García Márquez, por precisamente haber sido señalado de pertenecer al M19. En esa época cae no solamente mi tía, sino que unos meses después mi madre y mi padre son detenidos en el municipio de Alto Nogales, en Santander, un poco más al norte de Bogotá. De allí fueron trasladados a la base militar de Cimitarra. En la base militar de Cimitarra, mi padre y mi madre, junto con otros compañeros, fueron sometidos a torturas por parte del ejército durante 23 días. Pensamos que habían muerto, pero finalmente fueron trasladados, mi madre a la cárcel de mujeres de Bucaramanga y mi padre a la cárcel, a la penitenciaría de La Picota, aquí un poco hacia el sur de Bogotá. Mi tía, que había caído unos días antes, que fue detenida unos años antes, fue trasladada precisamente a la cárcel del Buen Pastor. En el hospital militar tiene a mi prima y llegó con ella muy bebé a la cárcel del Buen Pastor. Así que yo los primeros años de mi vida, desde que tengo esos primeros recuerdos infantiles, lo que recuerdo es precisamente haber ido a la cárcel con todas las vicisitudes y con todo lo que eso suponía o supone para los familiares. Como mi madre estaba detenida en Bucaramanga, yo tenía que viajar una vez al mes cuando se podía, porque realmente las condiciones económicas no lo permitían, para poder ver a mi madre, que además estaba presa en unas condiciones distintas a las de mi padre, porque en la cárcel de mujeres de Bucaramanga las presas políticas estaban todas en el mismo espacio con las presas comunes, mientras que en la penitenciaría los hombres que estaban presos en un patio especial para los presos políticos. Cada una vez al mes, y ustedes lo saben, yo pensé que todo esto había cambiado y que de alguna manera todo me encontraría con un sistema diferente, pero tristemente resulta que es exactamente igual. Una vez al mes, como mi padre estaba en Bogotá, sí podía ir más seguido a La Picota, y pues íbamos a visitar a mi padre. Las largas filas que hacen y siguen haciendo hoy millones de familias, de mujeres, de hijos, de hijas, para poder entrar a ver a sus familiares, con lo que les dejan entrar y todas las requisas para poder ingresar. En esa época recuerdo que estaba el pabellón de los presos psiquiátricos, ¿no? El frenocomio, le decían el pabellón de los locos, y yo era muy chiquita y recuerdo que me decían, los guardias tiene que caminar por toda la mitad, si se acerca a una de las rejas, ellos te pueden agarrar, y pues ese pabellón era francamente doloroso y dantesco, caminar por ese pabellón, y esos son mis recuerdos entre que tuve 2 y 5 años, cuando finalmente mis padres salen
mi madre por pena cumplida y mi padre por la amnistía. Justamente, y esto es a modo de anécdota, aquí el viceministro de Justicia Umaña es el hijo de Eduardo Umaña, que era el abogado defensor de mi padre. Y muchas veces pasamos los sábados o los domingos con Eduardo Umaña. Él nos llevaba al Salitre, a algún parque a jugar, mientras mi abuela podía ir, se iba hasta la cárcel para poder visitar a mi padre. Y esos son mis primeros recuerdos. Es más, la memoria infantil es tan maravillosa, podríamos decirlo, que una noche, no sé por qué, me dejaron quedar con mi madre en la cárcel, una noche. Y esa noche yo veía en el camarote, yo sentí que era una cama de princesas llena de velos. El recuerdo infantil, el recuerdo que yo tengo es de una cama hermosa llena de velos, y hablando luego más tarde con mi madre, no era una cama llena de velos, sino eran precisamente las telas que colocaban en el camarote para poder tener un poco de intimidad en este espacio muy grande. Así que tengo una sensibilidad, una memoria que me lleva a tener lazos y reflexiones muy profundas, liberándome de estigmatizaciones de lo que supone la vida en las cárceles, así sean recuerdos infantiles, así sean los recuerdos de 1978, 1980, y como les decía, pensar que muy seguramente las condiciones habían cambiado y que aquellos espacios que visitábamos siendo niños habían cambiado, y las condiciones de las personas que estaban privadas de la libertad en algo habían mejorado. Pero tristemente, después de la visita de otros trabajos que hemos hecho, lo que nos damos cuenta es que la situación no solamente no ha mejorado, sino que por el contrario ha empeorado, y ha empeorado muchísimo. En los últimos años no solamente tenemos unos niveles de hacinamiento muchísimo peores, sino que las condiciones de las personas en las cárceles, y ustedes lo saben porque lo han vivido, no tengo que decirles absolutamente nada, pues son absolutamente degradantes, infrahumanas, deshumanizantes, un trato indigno a las personas que están privadas de la libertad, y con ellas a sus familias, a sus hijos e hijas, a sus madres, en fin. Vamos y tenemos el objetivo, hoy lo decía el presidente Gustavo Petro, para terminar, lo decía en España justamente, que para él las cárceles debían ser una suerte de universidad. Es decir, que nosotros nos ponemos en la orilla y en la esquina contraria absolutamente a otros modelos carcelarios que están desarrollándose en América Latina. Para poner el único ejemplo, el más dramático, el que tiene que no solamente sobrecogernos, sino alarmarnos, el caso de Bukele en El Salvador. Así que, para terminar, porque creo que muy seguramente más adelante ya se nos acabó el tiempo, no voy a poder hablarles tanto del proyecto de ley como hubiera deseado. Lo que buscamos es reformar el sistema, es avanzar en una política de justicia restaurativa donde se pongan en el centro a las víctimas, pero donde encontremos caminos humanizantes y donde las personas realmente puedan hacer lo que mandata la Constitución, como lo establece la Constitución, que es poder reintegrarse, poder regresar a la sociedad y hacer parte de la sociedad sin tener que vivir por el hecho de haber estado presas una eterna condena, o por el contrario, tener una suerte de entrada y salida, casi como si las puertas de las cárceles se abrieran y volvieran a cerrarse de manera absolutamente dolorosa. Muchas veces madres, hijas y hasta nietas presas en las mismas cárceles. Queremos sacar adelante este proyecto de ley porque sabemos que contribuye también a la construcción de paz en nuestro país, porque contribuye a humanizarnos como sociedad, a entendernos como sociedad de una manera distinta, y por supuesto porque queremos superar una lógica punitivista en lo que se ha convertido la justicia de nuestro país, cada vez más delitos, penas cada vez más largas y trabas
dentro de la misma justicia para hacer muchas veces más ágiles los procesos y que por lo tanto la gente pueda sentir, independientemente de que esté privada de la libertad, que la justicia opera también para ellas desde una lógica de proteger los derechos de las víctimas, pero también los derechos que tienen los seres humanos que se encuentran privados de la libertad. Con esto termino, decirles que aquí estaremos comprometidos, que tienen nuestro abrazo, que hemos puesto también esta curul en disposición de sacar adelante no solamente este proyecto de ley, sino de lanzar mensajes que creemos son importantes para la sociedad colombiana. Agradecerles a ustedes que han venido desde todas partes del mundo para este encuentro, a las mujeres de nuestro país, a las corporaciones y organizaciones que han organizado este encuentro y por supuesto la voluntad de este gobierno y de esta senadora para sacar adelante este y todos los proyectos que tengan que ver con la paz y con la dignidad humana. Muchas gracias a María José por esas palabras que nos ponen de presente una de las razones o muchas de las razones fundamentales por las que es importante hablar de reforma al sistema penitenciario carcelario. Y es desde tu experiencia y nos pones entonces en la perspectiva de tenemos que pensarlo en clave de humanidad, en clave de derechos. Y con esto entonces quisiera darle el paso al video de Angela Davis, quien es feminista, activista y profesora de la Universidad de California en Santa Cruz. Greetings to you all, my formerly incarcerated. Saludos a todas y todos, hermanas anteriormente encarceladas. Saludos a Angela James del Consejo Nacional de Mujeres y Niñas Encarceladas y anteriormente encarceladas. Y saludos a Debbie Kilroy de Sisters Inside de Australia. Agradezco y honro a todas ustedes quienes se han juntado desde todo el mundo. Permítanme decirles que estoy muy triste de no poder estar con ustedes en Bogotá para la primera reunión internacional de mujeres anteriormente encarceladas, pero les prometo que no solamente estoy aquí virtualmente por medio de este mensaje, sino que también estoy con ustedes con el Espíritu. Gracias a por esta iniciativa y todas las entidades que la están patrocinando. Llevábamos mucho tiempo esperando esto. Gracias a De Justicia y Mujeres Libres, WOLA, la oficina en Washington para América Latina, el Consejo Nacional de Mujeres y Niñas Encarceladas y anteriormente encarceladas y el Ministerio Colombiano de Justicia. Sé que estoy hablando ahora a más de 50 mujeres anteriormente encarceladas de más de 20 países del mundo, quienes están en este foro y quienes están determinadas junto con sus comunidades a ponerle fin al encarcelamiento de mujeres y niñas en el mundo. Esta es una misión que requiere audacidad, claridad de intenciones, determinación y, muy importantemente también, un enfoque abolicionista y no solo reformista. Esta misión encarna el hecho que el objetivo de abolir las cárceles para las mujeres es parte íntegra de un esfuerzo abolicionista más amplio que busca crear un mundo en el que el racismo no determina más quién puede vivir libre y quién puede vivir entre rejas. Un mundo que le da prioridad a la vivienda, a la educación, a la salud para todas y todos. Un mundo que no siga más estructurado en función de las necesidades y los deseos de los ricos. Un mundo en el que el racismo y los enfoques carcerales a los problemas sociales se hayan vuelto obsoletas.
Las felicito a todas ustedes por haberse reunido en Bogotá, en Colombia, donde el nuevo gobierno, bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez Mina, está intentando actualmente abordar la crisis carcelaria que lleva muchas décadas en Colombia. Llevamos demasiados años con problemas asociados con el sobreencarcelamiento en el mundo y han sido representados principalmente como problemas afectando a las mujeres. El encarcelamiento de las mujeres en el mundo en general ha sido percibida como un problema menor, porque proporcionalmente hay menos mujeres y menos personas no binarias incluidas en la población carcelaria. El feminismo radical, o sea, antirracista, anticapitalista, dice que esta es una lógica estrecha y simplista que no toma en consideración las realidades complejas que se esconden detrás de los números. Puede que haya muchos más hombres en la cárcel que mujeres, pero cuando las mujeres están en la cárcel, como sabemos, no solamente los niños, sino familias enteras y también comunidades padecen indudablemente este encarcelamiento también. Además, las condenas que llevan a las mujeres a la cárcel suelen ser relacionadas con drogas y si son condenas que están relacionadas con violencia, suele ser porque estas mujeres han tratado de defenderse de la violencia de la que han sufrido de manos de sus parejas. En lugar de tratar de abordar el problema mundial apremiante de la violencia de género, que es la forma más común de violencia en el mundo, las mujeres quienes son víctimas de esa violencia son las que se consideran chivos expiatorios y deben cargar el peso completo de la violencia de género a nivel mundial. Las mujeres también llevan la carga de la tendencia de construir más cárceles, incluyendo infraestructuras de detención de migrantes o de jóvenes. Son la mayoría de los que sufren las consecuencias colaterales del encarcelamiento. Y esto incluye también a personas en el mundo libre. El Consejo Nacional de Mujeres y Niñas Encarceladas y anteriormente encarceladas está a la vanguardia del movimiento de la libertad social y la justicia, porque reconoce que considerando las estructuras entrelazadas de la política, la economía y lo social, tenemos la responsabilidad de desarrollar estrategias de justicia social que también sean global en su alcance. Ustedes le dan vida al internacionalismo que ha inspirado los trabajadores y las mujeres radicales alrededor del mundo. Y también recientemente el movimiento internacional LGBTIQ+, y el movimiento internacional de protección del medio ambiente. Porque el número creciente de cárceles para mujeres revela conexiones profundas con el capitalismo mundial y los flujos de seres humanos más allá de las fronteras nacionales, quienes buscan salir de la pobreza que es generada e intensificada por el capitalismo. Es particularmente importante que creemos estrategias internacionales para desafiar el aumento continuo de la creación de la construcción de mujeres, de cárceles de mujeres y poner en cuestión las tendencias subyacentes de este proceso. Como mujer anteriormente encarcelada, quiero expresar toda mi solidaridad con ustedes
así como mi gratitud a todas ustedes quienes están determinadas a ponerle fin al encarcelamiento de las mujeres en el mundo y a abolir las instituciones carcelarias que no solamente producen y reproducen tanto racismo, heteropatriarcado, represión y sufrimiento, sino también porque nos impiden explorar métodos abolicionistas que reestructurarían radicalmente nuestras sociedades de tal manera que no tengan que ser más violentas, represivas, racistas y heteropatriarcales. Ustedes están a la vanguardia del esfuerzo mundial para reconstruir nuestro mundo. Nuevas bases que valoran la felicidad, la salud y la seguridad verdadera para todas y todos. Les deseo muchos éxitos en sus deliberaciones. Bueno, es maravilloso e inspirador empezar con estas palabras, tanto de la senadora como de la profesora Angela Davis, y aún más maravilloso poder dar paso a este tercer momento de la jornada, que es justamente la presentación de las protagonistas de honor de este espacio. Quiero invitar entonces en este momento a las personas que van a estar a cargo de la presentación de la Red Internacional de Mujeres Anteriormente Encarceladas. Me acompaña la gran Claudia Cardona, que es la directora de la Corporación Mujeres Libres. Claudia no necesita presentación, pero para quienes se conectan en este momento al evento, muy rápidamente quiero compartir con ustedes que se trata de una profesional en psicología con formación académica encaminada a la defensa de los derechos humanos y, por supuesto, con un gran compromiso con la promoción y defensa de los derechos. Es fundadora y directora de la Corporación Mujeres Libres, que es una organización de mujeres que estuvieron en prisión y estuvo privada de la libertad. Desde su salida de la cárcel ha enfocado su trabajo justamente en la defensa de los derechos de las mujeres que aún se encuentran en prisión y, por supuesto, las mujeres previamente encarceladas. Claudia va a hacer una breve introducción y luego le daremos paso a 6 representantes de la red que nos van a contar sobre su experiencia estos días, sus diálogos, pero también sus estrategias de resistencia y su articulación. Claudia. Gracias, Diana. Yo invitaría a mis 6 compañeras antes de comenzar para que me acompañen acá adelante como representantes todas de la red. Entonces, invitamos a Ana Tonini, Trisha Walsh y Debbie Kilroy, Valerie Sommer, Susan Kigula, Andrea James y Rosna Carlina. Un aplauso para ellas. Bueno, en este espacio entonces como hay varias voces que queremos escuchar y por supuesto que son las protagonistas del evento, pero en todo caso son varias, voy a ser un poco estricta con el tiempo. De hecho, muy estricta con el tiempo. Entonces, cada una va a tener 5 minutos y cuando les falten 2 minutos para terminar, les voy a mostrar un papelito y luego cuando ya se les acabe el tiempo, les voy a mostrar el otro papelito. ¿Listo? Yo lo lamento mucho, quisiéramos poder tener una conversación muy, muy larga, pero en este caso en particular, pues el tiempo apremia. Entonces, vamos con Claudia. Bueno, gracias, Diana. Primero quiero dar un saludo a ustedes, mis compañeras, mis amigas de la Red Internacional de Mujeres Anteriormente Encarceladas. Un saludo al doctor Camilo Umaña, viceministro de Justicia, a Diego Larte, director de Política Criminal, a ti, Diana, por acompañarnos hoy moderando todo este espacio. Y, por supuesto, a la senadora María José Pizarro, que nos ha hablado anteriormente con su experiencia de vida. Y voy a hablar corto. Lo único que tengo que decir es que estamos celebrando que hoy estamos acá
y pudimos hacer nuestro primer encuentro de mujeres anteriormente encarceladas acá en Bogotá. Venimos planeándolo hace muchos años, muchos meses, y hoy por fin se hizo realidad. Tenemos a más de 60 mujeres acá sentadas de 20 países del mundo. Y les agradezco por haber aceptado nuestra invitación. Desde el pasado, nosotros en redes pusimos que el encuentro iba a ser del 2 al 4 de mayo, pero desde el pasado 28 de abril, ustedes han estado llegando a Bogotá y nos hemos ido encontrando. Entonces, este encuentro no fueron solo 3 días, sino venimos desde el viernes pasado juntándonos y encontrándonos. Hemos recibido mujeres como ustedes, poderosas y representando a muchas mujeres alrededor del mundo. Celebramos esta histórica reunión internacional porque nosotras representamos una nueva red que busca contribuir a la solidaridad global, apoyar a las mujeres que se encuentran privadas de la libertad, por supuesto, también a las que han salido, para elevar nuestras voces y sus voces. Nosotras tenemos que ser protagonistas, nosotras tenemos que también hacer valer nuestras historias y nuestras experiencias de privación de la libertad. También esas experiencias y todas las ideas con relación a la privación de la libertad. Esta es una red interseccional que incluye a quienes se identifican como mujeres y personas LGTBIQIA+, mujeres negras y mujeres indígenas. Durante el encuentro compartimos experiencias y estrategias de incidencia. Queremos trabajar juntas y nos hemos juntado acá y desde hace unos años con un solo propósito, y es poner fin al encarcelamiento de mujeres y niñas en el mundo. Claro que tenemos que cambiar las políticas criminales de todos los países, pero ese es nuestro fin, el abolicionismo. No queremos cárceles en nuestro planeta, en nuestro mundo. Claudia, muchísimas gracias por esa presentación general y con esto entonces le quiero dar la palabra a Ana Toni. Aquí hay otros micrófonos, pero… Boa noite a todas, todos e todes. As vozes das mulheres presas e libertas importam. Os governos se alternam no poder. De novo. Boa noite a todas, todos e todes. Buenas noches a todas, todos y todes. As vozes das mulheres presas e libertas importam. Las voces de las mujeres encarceladas y liberadas importan. Os governos se alternam no poder e, infelizmente, descumprem as regras de Bangkok, as quais recomendam tratamento digno e humanizado. Los gobiernos se alternan en el poder y lamentablemente incumplen las reglas de Bangkok que recomiendan un trato digno y humano. No entanto, a precarização e a prática de tortura são invisibilizadas e, após cumprimento de pena privativa de liberdade, Sin embargo, la precariedad y la práctica de la tortura se invisibilizan y luego de cumplir una pena privativa de libertad, o preconceito se apresenta de forma implacável. el prejuicio aparece sin descanso. A ausência de assistência social e saúde mental, empregos, educação e documentos, La ausencia de asistencia social y salud mental, empleos, educación y documentos ante a total falta de políticas públicas. ante la ausencia total de políticas públicas. Ademais,
nos é negado o livre trânsito entre as fronteiras, aprofundando as dificuldades de nos organizarmos enquanto movimento social. Además, se nos niega el libre tránsito a través de las fronteras, lo que profundiza las dificultades para organizarnos como movimiento social. Os governos investem milhões de dinheiro para a manutenção do encarceramento, mas suprimem investimentos essenciais para que possamos ter as oportunidades necessárias de uma vida humana com as nossas famílias. Los gobiernos invierten millones de dinero para mantener el encarcelamiento, pero suprimen inversiones esenciales para que podamos tener las oportunidades necesarias para una vida humana con nuestras familias. A democracia, ela é um movimento constante que requer novas perspectivas e narrativas para a sua consolidação. La democracia es un movimiento constante que requiere nuevas miradas y narrativas para su consolidación. Basta de pena perpétua. No más pena perpetua. Muchas gracias, Ana, por tus palabras. Vamos entonces ahora con la segunda representante de la red, que en este caso se trata, bueno, son Trisha Walsh y Debbie Kilroy. También 5 minutos. Thank you. Good evening, everybody. My name is Debbie Gracias. Kilroy. Buenas tardes, me llamo Debbie Kilroy, vengo de Australia, de una organización que se llama Sisters Inside, Hermanas por Dentro o Hermanas Adentro. Antes de hablar esta noche, quisiera reconocer a los ancestros de esta tierra, los muiscas. Quiero mostrarle mis respetos a los ancestros pasados y presentes y también reconocer que resido en tierra de aborígenes, una tierra llamada Mianjin, y prestarle mis respetos a las personas de mis tierras, los Ayágara. También reconocer a mis hermanas adentro, que conocimos hoy en una de las prisiones colombianas, y las que están por fuera aquí también esta noche. Desde la colonización del país en donde vivo, que hoy en día se llama Australia, ese genocidio continuo con nuestras personas, se reunieron, los asesinaron y los enviaron en misiones, y ahora esas nuevas misiones se llaman prisiones. Los aborígenes en mi país son el 3% de la población, pero las mujeres aborígenes son casi el 40% de las personas encarceladas, y esto ha sucedido durante cientos de años. Son buscados por la violencia de género de muchos sistemas carcelarios, el sistema policivo, la policía, las cortes y las prisiones. Y esto es lo que llamamos el complejo industrial de prisiones carcelario, y demandamos que el complejo industrial carcelario sea abolido en este momento. Hoy tuvimos el honor de ir a una de las prisiones de mujeres aquí en Colombia y sentarnos con las mujeres encarceladas y escuchar sus historias individuales de trauma, como compartió la senadora acerca de sus padres. Y usted yendo a la prisión. Entonces vemos de generación en generación que la encarcelación masiva continúa y que el gobierno no hace nada más que seguir capturando más mujeres, niñas y ocasionando más daño. Las historias que escuché hoy, estoy segura de que todas las que estaban conmigo, esas historias individuales de mujeres eran mis historias, nuestras historias de cada país que está aquí, cada país en donde he estado alrededor del mundo. Nuestras historias son iguales. Así que no me sorprendió el sistema carcelario, no me sorprendió quién estaba en la prisión, porque esas mujeres son mis hermanas y tenemos las mismas historias, y son los tentáculos del complejo industrial carcelario que tiene que ser abolido. Ha permeado en cada país del mundo, y este país lo invito a que se pare de pie ahora con valentía y sea el líder del mundo
y demande el final de la encarcelación de las mujeres. Ustedes pues son líderes, pueden comenzar a desmantelar, no a reformar, a desencarcelar y a abolir. Gracias. Y ahora, Tata, me llamo Trisha Walsh y yo vengo de Aotearoa, Nueva Zelanda. Soy una Maori Wahine. Nací en una tierra donde hace 180 años éramos los dueños. No éramos dueños de las tierras, sino que éramos sus protectores para que nuestros hijos y las próximas generaciones tengan tantos recursos como nosotros. No había propiedad, hacíamos uno solo con la tierra. Los colonizadores llegaron y robaron todo lo que era nuestra tierra, robaron nuestra cultura, nos golpearon para que no siguiéramos hablando nuestra lengua. Ahora yo no hablo mi lengua, hablo inglés. Nos robaron las tierras. Somos extraños en nuestras propias tierras. Nos encerraron entre las cuatro paredes de una cárcel. Nuestros hombres representan el 58% de la población carcelaria y nuestras mujeres el 60%. Quiero recordarles a todas, a todos, que todas y todos crecieron en un útero humano, el de una mujer. Y a pesar de esto, seguimos encarcelando a nuestras mujeres a una velocidad sin precedentes. Y como mi hermana débil, les pido que seamos valientes, increíblemente valientes, para que derrumbemos este sistema que nos impide ser las mejores versiones de nosotras. Yo entré en el sistema estatal a la edad de 12 años. El gobierno decidió que me iba a poner en cuidado del Estado. Me pusieron en confinamientos solitarios con guardias que me violentaban cada noche. A la edad de 15 me pusieron en una cárcel y los guardias también abusaron de mí cuando les daba la gana. Nos trataron como animales y luego empezábamos a ser violentas entre nosotras, porque esto es lo que se necesitaba para sobrevivir. Después de irme de la cárcel, mi pasado judicial me impidió encontrar trabajo, vivienda. Tenía todas estas condiciones que cumplir y me recordaban cada día que yo era menos que cualquier otra. Buscaron a mis hijos. Éramos considerada una familia de criminales. Me tocaba robar para alimentar a mi familia. Yo consumía cannabis que me ayudaba a dormir. Me ayudaba a olvidar a los hombres quienes entraban en el pasado en mi celda para robarme lo más precioso y valioso que tuviera. Porque yo era una mujer y me quitaron mi voz. Esto nos recuerda que cada una y uno de nosotras y nosotros aquí crecimos en un útero, al igual que mis hijos crecieron en el mío. Solo quiero que recordemos que tenemos la fuerza de tomar decisiones increíblemente valientes para ponerle fin al encarcelamiento de personas indígenas o no indígenas y mujeres alrededor del mundo. Kia waiata, kia Maria, Henei whakai, whakametia mai, he whare tangata. Hene puro tu, hene ngākau,
Generangi Marie, Potifaya, Potifaya, Potiao. En nombre de mis hermanas, quiero decir y recordar cada mujer que ha perdido a un hijo mientras estuvo encarcelada, cada persona que ha perdido un ser amado o un miembro de su familia. Esto es para ustedes. Tricia y Debbie, muchas gracias, además por poner en el centro de la conversación la experiencia específica de los pueblos indígenas y los pueblos originarios. Gracias. Con esto le doy la palabra entonces a Valerie Sommer. Muchísimas gracias. Mi nombre es Valerie Sommer, soy coordinadora de raza y género en una organización internacional que se llama Afro-Resistance. Agradezco la oportunidad y hoy voy a hablar por la comunidad LGBTIQ+, en representación, por supuesto. La violencia y la discriminación generalizada que excluye a la comunidad LGBTIQ+, se enfoca a la violación de derechos humanos constante, puesto que responde a condiciones estructurales, políticas, familiares, culturales, sociales y usos y costumbres de cada región que no han sido abordados por la sociedad en general y mucho menos por los estados y gobiernos de cada país. Lo anterior ha afectado e impactado de una manera diferenciada a esta población, colocándola en espacios de vulnerabilidad y marginación que justifica las violencias cometidas contra esta población. Estando en estos lugares de vulnerabilidad y marginación, el impacto sociocultural y socioeconómico que enfrentan es lo que hace que constantemente estemos tan cercanas a la comisión de delitos, como tráfico y consumo de sustancias psicoactivas, trabajo sexual irregular, trabajos informales irregulares en los que probablemente tengamos que cometer delitos porque las oportunidades son pocas. Y la realidad de marginación que vive esta población las aleja de los gobiernos e instituciones públicas al no reconocer las especificidades de la población como tal. Entonces, esas delincuentes, esas drogadictas y esas prostitutas, mejor nos alejamos de ellas porque es que no sabemos cómo abordarlas. Esta violencia generalizada ha garantizado que la expectativa de vida de las poblaciones trans, por ejemplo, sea de 35 a 40 años, y esto es de manera internacional. Incluso hay países en los que la expectativa de vida es mucho menor. Y esto pasa porque las identidades de las personas trans no son reconocidas y son tratadas a partir de estigmas que naturalizan tratos crueles, inhumanos y degradantes que desenlazan en la criminalización de esta población por el simple hecho de ser quien quieren ser. Y las condiciones recrudecen para esta población cuando se suman otras orientaciones, identidades y expresiones. Es decir, una mujer lesbiana afro o un gay indígena o una mujer transnegra habitante de calle por ejemplo, una lesbiana trabajadora sexual experimentará mayores violaciones a los derechos humanos al sumarse el racismo, el clasismo y el sexismo. Y la criminalización y las violaciones a los derechos hacia esta comunidad incrementa las condiciones de desigualdad, colocándolas en escenarios de encarcelamiento irregular. Yo, por ejemplo, siendo menor de edad y siendo una persona muy visible en mi diversidad, fui encarcelada por parte de unos policías que se ensañaron conmigo desde que cometí un delito. Yo robé en un autoservicio por necesidad. Fui capturada, en esa ocasión me pude escapar, pero de ahí para allá escaparme fue lo peor porque me empezaron a perseguir, porque pasó en mi mismo barrio. Hasta que un día me capturaron, tenía 13 años, me llevaron a una estación que quedaba frente a la cárcel de la ciudad, es decir, donde mandaban directamente a los presos a la cárcel. Era menor de edad. Me golpearon los dragoniantes o los guardias por haberme escapado en la primera. Y no fue lo peor. No me dejaron llamar a mi mamá. Me encerraron en una celda con los peores hombres que podían tener allí capturados. Y fui abusada sexualmente por más de 24 horas porque nunca se reconoció mi estatus de menor de edad. Eso para mí fue absolutamente desgarrador porque yo nunca en mi vida había tenido relaciones sexuales. Y tuve que hacerlo, tuve que dejar que pasara por el simple hecho de que el hombre que se fijó en mí era el hombre más malo
que había en esta celda. Es decir, que por eso estuve protegida de que los demás no me violaran. Para mí esa experiencia, hablarla de hecho todavía me cuesta y agradezco mucho este espacio a Mujeres Libres porque me he sentido segura, me he sentido cómoda para hablarla y sobre todo, lo más importante es que siento que este espacio permite construir redes de apoyo, que es algo que falta, ¿sí? Porque precisamente por eso quedamos en absoluto abandono dentro de las cárceles, en la sociedad en general, ¿sí? Si no tenemos redes de apoyo y si la gente realmente no analiza que somos humanas, las personas LGBTIQ+, y que también merecemos ser vistas como sujetas de derechos. Muchísimas gracias. Valerie, muchas gracias a ti por la enorme valentía con la que nos cuentas tu experiencia, pero además por esa enorme valentía que también expresas en cada uno de tus actos de activismo por la defensa de estos derechos. De verdad, no, estoy absolutamente sin palabras. Quisiera darle ahora la palabra entonces a Susan Kigula. Susan. Good evening, everyone. Buenas noches. Soy Susan Kigula, de Uganda. Estuve encarcelada durante 16 años y soy la única aquí que fue condenada a muerte por ahorcamiento. Estudié cuando estuve en la cárcel y cuando salí me convertí en abogada y activista en la campaña Free Her y en el movimiento abolicionista en contra de la pena de muerte. Voy a hablar del tema de las mujeres que cruzan fronteras después del encarcelamiento. Eso es un tema problemático, es una pena constante cuando uno piensa que ya ha pagado el precio en la cárcel, pero cruzar una frontera se vuelve un problema, es pura discriminación y muy traumático para nosotras. Es un límite de desplazamiento para nuestro movimiento Free Her. Cuando uno tiene un pasaporte de cualquier país africano, la pena es doble porque nos enfrentamos con escrutinio, discriminación, rechazo y victimización, incluso después de haber obtenido una visa. Nuestras colegas de Sierra Leone no pudieron abordar el vuelo de Turkish Airlines porque no tenían los requerimientos financieros que fueron, sin embargo, dispensados por el gobierno de Colombia que nos dio las visas. Otros requerimientos se hicieron, pero Turkish Airlines les impidió abordar el vuelo. Nuestras hermanas de Zambia estuvieron durante 2 días en el aeropuerto de Estambul solamente porque se les obligaba a tener un código al lado de su visa. El código fue enviado, pero querían verificar el código y de nuevo su viaje fue rechazado. En el tercer intento pudieron abordar. Sin embargo, ninguna persona verificó ese código. Entonces imploramos al gobierno colombiano que revise su relación con Turkish Airlines y que también se analice cuál es el problema que tiene Turkish Airlines con personas africanas que tengan visa colombiana válida. También quiero decir que cuando somos libres tenemos que ser libres, así que liberémoslas y déjennos ser libres de verdad. Gracias por ese llamado a recordar que la libertad es una lucha de todos los días, especialmente para ustedes, y en esa lucha les acompañamos. Vamos entonces ahora con la siguiente intervención, que estará a cargo de Andrea James. I got it. Good. Sorry about that. I was out of order. Oh, I can't get my thing up. Okay. Thank you all. Thank you, everybody.
Gracias a todas y todos. Quería agradecer al gobierno colombiano que nos dio lo que ningún otro gobierno en el mundo nos dio. Hemos intentado reunir nuestras hermanas independientemente de la COVID, que fue un desafío enorme. Hemos tratado de organizar y de planificar esto desde hace más de 4 años. Así que muchas gracias por haber juntado más de 16 países en un mismo espacio para nuestra primera reunión internacional. Esto es algo excepcional y muchas gracias por reconocer la importancia de esto. Soy Andrea James, soy la directora ejecutiva del Consejo Nacional de Mujeres y Niñas Encarceladas y anteriormente encarceladas. Nuestra sede está en Estados Unidos y hemos empezado a organizarnos dentro de una cárcel federal en el año 2010. En los últimos 12 años hemos sido constantemente abolicionistas para ponerle fin al encarcelamiento de mujeres y niñas. Les garantizo que somos mucho más que las partes difíciles de nuestras vidas y las historias que les hemos contado. Somos mujeres poderosas, con un mensaje poderoso y una misión poderosa. Nuestra misión, otra vez, es ponerle fin al encarcelamiento de mujeres y niñas, abuelas, madres, hijas, tías, quienes están encarceladas en esos lugares que llaman cárceles, como la que visitamos en Colombia hoy. Las historias que escuchamos de todas las mujeres que estaban en la cárcel hablándonos son nuestras historias. Y es un testimonio verdadero, sin importar a dónde hayamos ido en el mundo en calidad de Consejo Nacional y visitado cárceles de mujeres en el mundo, es un testimonio del fracaso del sistema carcelario que debe ser abolido. Pero primero, obviamente, la criminalización de la pobreza en el mundo es fundamental para explicar este mecanismo y también la guerra contra las drogas y también las guerras de todo el mundo a raíz de las políticas que mi país, los Estados Unidos, han creado. Entonces, como representante de la Red Internacional de Mujeres anteriormente encarceladas desde los Estados Unidos, es nuestra responsabilidad trabajar en una reforma de políticas para que podamos realmente ponerle fin a las fracasadas políticas de guerra contra las drogas, a las políticas fracasadas que mantienen la narrativa según la cual las cárceles le permiten a las personas repararse, pero no explican la disrupción económica más profunda todavía, los problemas muy profundos en todos nuestros países. Así que les invito a pensar más allá de las historias que les contamos acerca de los desafíos muy grandes en nuestras vidas y escuchen estas mujeres brillantes en esta red internacional que están trabajando el tema de ponerle fin al encarcelamiento de mujeres y niñas. Muchas gracias. También por ponernos de presente el enorme impacto que tienen las políticas de drogas en esta situación tan dramática de mujeres y niñas encarceladas. Es un mensaje muy importante y muy potente, con el cual entonces quisiera darle la palabra a la persona que va a cerrar esta parte de la presentación de la Red Internacional de Mujeres previamente encarceladas, que se llama Rosna Carlina. Rosna, todo tuyo. Good evening, everyone. Buenas noches a todas y todos. En nombre de mujeres encarceladas en el mundo, permítanme presentarme. Soy Rosna Carlina. También fui encarcelada durante 3 años por un crimen relacionado con drogas. Un delito relacionado con drogas.
Y quiero hablarles de la situación de las cárceles en Asia. Tenemos una situación similar en Malasia, Indonesia, Myanmar, China. Tenemos cárceles sobrepobladas. En nuestro país hay 280,000 personas encarceladas y casi el 40% son mujeres. Casi el 50% son mujeres. ¿Qué debemos cambiar? Debemos cambiar la narrativa que va en contra de las mujeres. Es papel del gobierno y también de los medios y de los países cambiar la narrativa con un mensaje y los mensajes que han destruido la vida de muchas mujeres en cárceles alrededor del mundo. Necesitamos recordar lo que las mujeres necesitan para que las mujeres estén seguras, y esto lo debemos decir nosotras mismas. Debemos luchar contra la estigmatización, cambiar la percepción pública. Esto es fundamental. Nuestra forma de responder será nuestro poder. Tenemos que movilizar apoyo para ser proactivas y no solamente reactivas. Y para terminar, solo quiero decir que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Si los estados no protegen nuestros derechos en la cárcel, entonces no nos encarcelen. Free her, libérala. Rosma, muchas gracias además por terminar esta parte de la presentación de la red con este llamado tan potente a necesitamos cambiar las narrativas y necesitamos hacerlo justamente desde las voces de ustedes, las mujeres que han pasado por el drama humano de estar privadas de la libertad y que hoy se paran aquí a luchar colectivamente por transformar la realidad de muchas otras mujeres que siguen hoy privadas de la libertad, mujeres y niñas que siguen hoy privadas de la libertad en distintos países. Este panel, que para mí ha sido muy potente y conmovedor, nos ha mostrado que este es un problema global, no es solamente un problema que enfrentan países individuales, sino que es un problema que necesitamos entenderlo como global. Y por eso esta red internacional y esta articulación es particularmente potente, no solamente por el intercambio que permite entre ustedes, sino también porque justamente es una gran semilla para pensar formas de resistencia y transformación que necesitamos tan profundamente frente a este tema tan doloroso, pero tan extendido en el mundo. Así que muchísimas gracias a todas ustedes y por supuesto a todas las otras personas de la red que sin estar acá presentes en este lanzamiento de la Red Internacional de Mujeres Previamente Encarceladas son finalmente el motor y quienes están liderando esta lucha por la transformación. Muchísimas gracias y quiero por favor un aplauso para todas ustedes acá. Thank you, Annie. Con esto entonces damos paso al cuarto momento del evento, que está pensado para poder generar una reflexión en torno a cómo Colombia está enfrentando la crisis carcelaria. Y en particular para hablar de una de las iniciativas que por primera vez en mucho tiempo, pues Colombia como Estado se compromete a impulsar, y es la Ley del Servicio de Utilidad Pública. Esta es tal vez una de las primeras oportunidades que tiene Colombia para realmente frenar una de las tendencias que, como decíamos, no es solamente nacional, sino mundial, de utilizar masivamente el derecho penal como una estrategia que termina vulnerando derechos humanos. Quiero entonces darle la bienvenida aquí al escenario a nuestro ministro de Justicia y del Derecho, doctor Néstor Iván Osuna Patiño.
Y lo que proponemos en esta parte del evento es justamente darle unos minutos al señor ministro, a quien queremos agradecer, no solamente porque su presencia acá es muy importante en términos del reconocimiento del trabajo que están haciendo estas mujeres maravillosas, reconocimiento del potencial que tiene la Red Internacional de Mujeres previamente encarceladas, sino porque además nos permite posicionar o situar esta conversación también en el contexto de Colombia, localizarlo en este país en el que hoy hacemos este primer encuentro. Así que muchísimas gracias. Y entonces le doy la palabra. Luego entonces Claudia tendrá la posibilidad también de dirigirse al público nuevamente antes del cierre final del evento. Ministro. Yes. Bueno, muy buenas tardes. Me complace muchísimo estar hoy aquí con ustedes, enfrente de ustedes. Celebrar y felicitarme de que este encuentro haya tenido lugar aquí en Bogotá, mi país, en mi ciudad, y manifestarles el compromiso del gobierno colombiano con un cambio en la política penal y penitenciaria que ha venido imperando en nuestro país desde hace muchos años para construir una política que respete la dignidad humana, que le dé algún sentido de restauración y de resocialización a las penas de privación de libertad y que ponga fin a esa situación de grave vulneración de derechos humanos que se vive en las cárceles colombianas. Como tengo 10 minutos, quiero aprovechar 5 y 5 para plantearles dos ideas. La segunda, esta que me mencionabas de el proyecto de ley de utilidad pública. Pero la primera que quisiera mencionarles es una en la que necesitamos su colaboración, necesitamos las ideas de muchas mujeres y ojalá mujeres que hayan sido víctimas de lo que les voy a contar. Nuestro gobierno de cambio está diseñando una nueva política de drogas para este país, que ojalá en algún tiempo se vuelva una nueva política internacional de drogas. En esa política de drogas, nosotros queremos, y es lo que estamos haciendo, dejar de perseguir penalmente los dos eslabones más débiles de todo el mundo de las drogas, que son el eslabón de los consumidores por un lado, y el eslabón para nosotros de los cultivadores, de los campesinos que cultivan hoja de coca. Bien. Eso viene acompañado de un discurso internacional que ha encabezado nuestro presidente Gustavo Petro, que llama la atención sobre el fracaso de la política prohibicionista de drogas en la que se embarcó el mundo desde hace 50 años. Pero mientras se logran esos cambios internacionales, aquí en el país estamos cambiando la política hacia a ese trato no penal de la cadena de las partes más débiles, los campesinos y campesinas cultivadores de hoja de coca o de otras sustancias con las que después se fabrican drogas, y de los consumidores. Pues bien, en la construcción de esa nueva política de drogas hemos querido tener la mayor participación democrática y popular posible. Hemos instaurado mesas de diálogos con campesinos cocaleros en diversos lugares del país, con también personas que están en el mundo de la comercialización de cannabis. Pero creo que de todas esas mesas, la más interesante y la más importante a la que tuve el honor de asistir el lunes de esta semana, el lunes que acaba de pasar, es un encuentro con mujeres cultivadoras de hoja de coca para darle, a partir de la experiencia y de las ideas de ellas, un enfoque de género a la nueva política de drogas. ¿Y por qué un enfoque de género a la política de drogas? Algo que parece como tan igual, sea quien esté en esa actividad. Porque porque las evidencias nos muestran, si el mundo del gran negocio de las drogas es profundamente masculino. Los grandes capos de la droga, de las mafias, son casi todos varones. Los grandes capitales los manejan varones. Pero
detrás de ellos hay mujeres, casi siempre mujeres pobres, que son las que han padecido el encarcelamiento más aún que ellos, y que además del encarcelamiento padecen, digamos, el desplazamiento, un fenómeno que probablemente es solo colombiano, de tener que abandonar sus territorios con sus familias, o a veces peor aún, sin sus familias, hacia otros lugares, porque han tenido que enfrentar pobreza, despojo, por ese problema de las drogas. Así que esa mesa del lunes pasado nos dio enormes elementos para diseñar una política que tenga ese enfoque diferencial hacia las mujeres cultivadoras de hoja de coca principalmente, o también de cannabis o amapola, en fin, otras plantas con las que luego se fabrican drogas. Bien. Eso es lo primero que quería contarles, el esfuerzo del gobierno y la enorme gratitud o la enorme utilidad que tuvo esa mesa del lunes pasado en un auditorio así repleto como este. Y lo segundo, la ley de utilidad pública. Tuve la enorme satisfacción personal, profesional, política y de compromiso ciudadano de poder sancionar junto con el presidente de la República el pasado 8 de marzo, el Día Internacional de Mujer, una ley colombiana que hemos llamado Ley de Utilidad Pública o Ley de Alternatividad Penal, que le da un giro, es el primer giro a la política penal de nuestro país y que consiste en lo siguiente: es una ley específica para mujeres que están en la cárcel y establece que aquellas mujeres que están condenadas a pena de cárcel, cuya condena no sea superior a 8 años, o, independientemente de los años, que sea por delitos relacionados con drogas y que hayan cometido esos delitos en condiciones de marginalidad, que son casi todas las que cometieron delitos y están condenadas, puedan sustituir la pena de prisión, la pena de cárcel, por unos trabajos de utilidad pública. ¿Cómo funcionará eso? ¿Cómo ya comienza a funcionar eso? Tenemos unos entes públicos, unas entidades públicas, también unas entidades privadas de utilidad común que ofrecen trabajos de utilidad pública. Entonces, dependiendo de la formación o las capacidades que tenga una persona, puede ser enfermería, o el ejercicio de alguna profesión, o labores más sencillas también, que sean de utilidad para la sociedad. Y las mujeres que entren a ese programa salen de la cárcel a vivir con su familia en libertad, con el compromiso de desarrollar esas actividades públicas con una intensidad de por lo menos 5 horas a la semana. Por cada 5 horas de trabajo de utilidad común se redime una semana de pena. Si una mujer puede dedicar 10 horas a la semana, pues redime 2 semanas en esa semana. Es decir, por cada 5 horas de trabajo, una semana de pena. Por supuesto, nuestra meta es que sean las 5 horas a la semana para que el resto del tiempo de la semana esa mujer pues pueda ejercer una actividad laboral remunerada que le permita sostenerse personalmente, que le permita reintegrarse al mundo laboral, que le permita mantener a su familia. Estamos muy esperanzados del buen resultado de esta ley. Estamos persuadidos de que el pago de la pena en esa modalidad de trabajo de utilidad común a cambio de la cárcel es mucho más útil para la sociedad. Va a ser útil también para las víctimas del delito. Va a ser útil para las familias de estas mujeres. Va a ser útil también para ellas. Les va a permitir reintegrarse muy pronto a la sociedad. Cuando digo reintegrarse muy pronto, estoy pensando en las mujeres a quienes esta ley las tomó estando ya en la cárcel y que van a salir. Pero esta ley es permanente. En el futuro, las mujeres en el momento en el que sean condenadas, si están en ese grupo, o delitos de drogas, o delitos con pena menor de 8 años, y que se haya cometido el delito en condiciones de vulnerabilidad económica, no van a entrar a la cárcel, sino que van a pasar directamente a ese programa de labores de utilidad pública por un mínimo de 5 horas a la semana, y así irán pagando su pena.
es una muestra de la política del nuevo gobierno, de nuestro compromiso con los derechos humanos, con un enfoque diferencial que tenga en cuenta la particularidad de las mujeres, incluso en el mundo del derecho penal, con el respeto de la dignidad, con la conciencia que me hacía caer en cuenta una de las panelistas ahora de que todo, el origen de todo está en el vientre de una mujer y que todos tenemos que recordar eso también en el momento de diseñar políticas públicas, en el momento de hacer leyes. Y también en algo que sé que en lo que ustedes nos pueden dar grandes lecciones que ojalá los gobernantes y los que así sea provisionalmente tenemos la responsabilidad de diseñar políticas públicas, lo aprovecháramos más ese conocimiento y es la poca, escasa o nula utilidad que tienen las cárceles. Desde un gobierno es muy difícil proponer políticas abolicionistas, es políticamente un suicidio. Pero somos conscientes de que esa escuela, esa línea de pensamiento existe, pero más allá de esa línea política existe la experiencia, la evidencia que ustedes nos pueden dar de que eso es inútil y a lo mejor de la mano de ustedes sí podamos construir un mundo en el que el abolicionismo impere y no sea simplemente un discurso de foros o de academia. Así que les agradezco mucho por permitirme estar hoy con ustedes. Quedo muy orgulloso de haber podido transmitirles este mensaje y les deseo buena tarde. Bueno, como parte de este encuentro, y es la razón por la que Claudia se queda aquí, la idea también de este espacio es poder suscribir un convenio con Mujeres Libres y pues la idea también es tener acá ese acto protocolario que nos permita entonces lograr ese encuentro. Vamos entonces a ir preparando los distintos elementos que hacen parte de este momento. Muchas gracias. Y muchas gracias además, señor ministro, por ajustarse a los 10 minutos. Fueron 10 minutos y 10 segundos. Mujer, detente, no bajes la frente, solo porque algunos te llamaron delincuente. Levanta tu rostro, eres buena mujer, y por mucho que insistan, justicia se va a hacer. Sonríe, canta y baila, eso el diablo lo ataranta. Nada es coincidencia, pero esta es nuestra esencia. Deja brillar luz que ayude a otros con su cruz. Tu propósito en la Para vida. quienes se conectan a la transmisión.
Kenia, todo tuyo. Yo no sabía que en esta fiesta tan contento te vería y que estarías tan distante de mis cosas, acompañado y del brazo con la otra. Yo no sabía que este momento de encontrarnos llegaría y que de celos yo por ti me moriría. Tú no me miras por temor a adelantarte o amargarte. Óyeme bien, dile a esa otra que aquí se porte bien, que no se atreva y que sepa quién es quién, que donde hay dos es imposible que haya tres. Óyeme bien, no te me acerques, te lo digo por tu bien. Te estás pasando, te lo digo de una vez. Aunque me mueras, yo te juro serte infiel. Te estás pasando. Mucho cuidado que con fuego estás jugando. Que se descubra que tu amor me está matando. Y que mis ojos hoy te están recriminando. ¿Qué estás pasando? Quisiera que tú me estuviste amando. Y además, tu mujer te está engañando. Te está pasando. Mucho con fuego está jugando. Que se descubra que tu amor me está matando. Y que mis ojos hoy te están recriminando. No quisiera que tú me estuviste amando. No te imaginas. Tu mujer te está engañando. ¿Cómo está Colombia? Ahora necesito que me ayuden a cantar esta canción que es un ícono de las mujeres. Es una canción de Lupita D'Alessio que se llama Mudanzas. Adelante, maestro, súbale, por favor. ¿Le pueden subir un poquito más el volumen? Me ayudan a cantarla. Hoy voy a cambiar, revisar bien mis maletas y sacar mis sentimientos y resentimientos todos. Hacer limpieza al armario, borrar rencores de antaño y angustias que hubo en mi mente para no sufrir por cosas tan pequeñitas. Dejar de ser niña, ser mujer. Hoy voy a cambiar, sacar a luz mi coraje, entregarte a lo que creo y ser siempre yo sin miedo.
bailar y cantar por hábito, y ver claro al ver Dios, poder arraigar mi secreto, dejar de vivir, si no es por vivir la vida, que gritar vivir. Vivir. Voy a cambiar, salir dentro de mí, no se exploró corazón. Dejar y parar el fracaso, soltar los brazos y libertad que oprime mi razón. Orar libre con todos mis defectos para poder rescatar mis derechos y no cobrarle a la vida caminos ni decisiones. Hoy quiero y debo cambiar. Dividir su madre al viento, toda la gaviota, pero femenina como una leona. Tranquila y pacificadora, pero siempre irreverente y revolucionaria por opinión, porque soy mujer, con todas las diferencias que nacen de mí, con el sexo de mí. Hoy voy a cambiar, revisar bien mis maletas y sacar mis sentimientos y resentimientos todos. Hacer limpieza al armario, borrar recuerdos de antaño y angustias que hubo en mi mente. Sufrir, vosotros tan pequeñitas, dejaste de niñas. Las amo, chicas. Las amo. Gracias. Bueno, pues Kenia Cuevas, muchísimas gracias por esa interpretación tan maravillosa. Esto lo íbamos a hacer al principio, pero por distintas razones lo vamos a hacer en este momento como parte del cierre. Invito al escenario a la senadora Jael Quiroga. Para quienes no la conocen, ella es defensora de derechos humanos y política de Colombia, perteneciente al Partido de la Unión Patriótica, siendo una de las sobrevivientes del genocidio en contra de esta organización. En las elecciones legislativas de 2022, resultó electa como senadora por la lista cerrada del Pacto Histórico. Senadora. Buenas noches para todas y para todos los que están allá atrás de pie. Excusas por llegar a estas horas, pero se enreda uno mucho en cosas. Quiero manifestarle mi complacencia por este evento tan importante. Este evento tan importante que nos llena de muchas esperanzas, porque realmente no lo conocíamos, lo llegamos a conocer ese propósito por Claudia que se ha propuesto en visibilizar y conformar y buscar apoyos y solidaridad para esas mujeres que salen de la cárcel y que no vuelve uno a saber nada de ellas y quedan a su suerte porque el Estado tampoco se ocupa de esas mujeres, fuera el estigma contra ellas, sus familias abandonadas por tanto tiempo, porque realmente no hay un sistema de cuidados para los hijos y para los familiares de esas personas. De manera que leyendo la convocatoria de ustedes que vienen de otros países y también de América Latina, me llena de esperanzas, porque esta lucha que ahora empieza, hay que terminarla, porque no solamente es estas mujeres que van a la cárcel. Estaba comentando aquí que estaba atendiendo precisamente por casualidad un caso
de una colombiana, niña de 16, 17 años, que fue a Moscú dizque a estudiar idiomas. Y allí encontró un compañero, un muchacho. El muchacho está metido en eso del microtráfico. Ella le prestó su celular y de una vez lo agarraron a él, lo capturaron y a ella también. En un país donde ponen, como todos los países, aquí dicen, hay repatriación, porque la niña tiene un problema en un quiste en la espalda, en la columna, ¿sí? Y estamos viendo, sí, que la condenen, porque es después de que la condenen que la pueden repatriar. Pero un poco les cuento esto porque no solamente es qué hacer y estar protegidos después. Es el problema de las mujeres, de la pobreza, de las mujeres, de la discriminación, de la falta de políticas públicas, de empleo, de emprendimiento para las mujeres que se ven abocadas a eso. Así está pasando en este país con los campesinos. ¿Qué más hace un campesino aquí si no tiene como producir? Pues produce, ayuda al cultivo de coca, ¿sí? Y este gobierno, afortunadamente, no está criminalizando al productor que se ve en la necesidad de producir eso porque no hay otra alternativa. Igual yo creo que aquí la pelea, Claudia, también es ver cómo conseguimos y ayudamos al emprendimiento, al empleo de las mujeres para prevención, porque ya una vez, pues ustedes se van a encargar de ser la luz para muchas mujeres, ¿sí? Para tener unas condiciones materiales para no caer en eso, porque la situación es muy difícil para las mujeres, ¿sí? ¿Qué más hacen? Montones, miles de mujeres en Colombia, en las ciudades, están en el microtráfico, expuestas a todo, porque el impacto contra las mujeres, ya ustedes lo saben, es más duro. Para los hombres en la cárcel, sí, para las mujeres tan difícil, y luego salen con una cantidad de impactos de estigmatización para conseguir empleo y demás. Claudia, cuentas con nosotros, cuentan con el pacto histórico, con este gobierno al que le exigiremos, porque eso es parte del programa del pacto histórico. Le exigiremos condiciones materiales para las mujeres que anteriormente han estado en la cárcel y para la prevención de la ocurrencia de estos hechos. Les agradezco mucho y disculpen que me haya extendido. Un abrazo para todas, mi afecto y cuenten conmigo, cuenten con nosotros. Senadora, muchas gracias. Bueno, ahora sí, damos paso al vino y el cierre, pero a las mujeres de la red les pedimos que se queden 5 minuticos más porque quieren tomar una foto final de recuerdo para la posteridad. Las otras personas podemos desplazarnos al vino y pues a aprovechar las demás cosas que tienen dispuestas las mujeres de la red para nosotros.